Bienvenidos a todos a La Historia Olvidada, el nuevo podcast que hemos creado, que estamos creando mi hermano Manuel y yo, que estamos aquí los dos. Un podcast donde nos meteremos hasta el barro o hasta el fondo de la historia del siglo XIX en España, pero sin polvo en los libros ni bostezos de la audiencia. Vamos a esperar. Esperamos que sea, pues nada, pues al final una manera de contarlo entre dos hermanos aficionados. Yo más aficionado que Manuel, porque Manuel es historiador y doctor también en historia, por lo tanto mi rol será simplemente estar escuchando y aprendiendo de él y irle reconduciendo en los momentos en los que nos vayamos despistando, ¿verdad, Manuel? Y nada, pues ¿qué queremos conseguir con este podcast? Pues mira, pues romper los mitos, reírnos un poco si podemos entre medias, y que cuando acabe el episodio digamos, pues ahora ya me acabo de enterar qué es el carlismo, o me acabo de enterar por qué perdimos América como España, ¿no? Hoy mismo empezaremos a hablar de una persona olvidada, como se llama este podcast, ¿no? La historia olvidada. Y esta persona es el Marqués de Salamanca, conocido por varias cosas importantes, ¿no? Que conocemos por el barrio de Salamanca, por la plaza del Marqués de Salamanca o incluso por el palacio que hay en Recoletos, aunque ya igual un poco menos conocido para todo el mundo. Pero queríamos ahondar en su historia y en la realidad de este personaje y de esta persona, porque en algún momento se le llegó a llamar incluso como el conde de Montecristo de España, ¿verdad, Manuel? Así que no sé si quieres, Manuel, preséntate y empezamos a hablar sobre el Marqués de Salamanca. Sí, muchas gracias, Rodrigo, por fin, porque lo hemos ido retrasando y al final hemos cogido este tema además sin un criterio mayor que el que entendemos que puede interesar a la gente, ¿verdad? Sí. Al final, bueno, nuestro podcast quiere ser sobre el siglo XIX, que no lo hemos dicho, ¿verdad? Eso es. Y queremos sacar la historia olvidada del siglo XIX. Es verdad que es un siglo el que siempre que lo hemos estudiado ha sido como un siglo muy complejo, con guerras civiles, con guerra de independencia, con reyes que se van al exilio y que vuelven. Cambios sociales, económicos, cambios de todo tipo. Fue un régimen de cambio, un siglo de cambios en todos los aspectos. Sí. Pero hoy vamos a hablar del Marqués de Salamanca, que, como ha dicho Rodrigo, al final le conocemos, o algunos le pueden llegar a conocer, o sonar el apellido por lo menos, por el barrio o por el palacio que hay en el Paseo de Recoletos de Madrid. Pero realmente el Marqués de Salamanca tiene un inicio, que ni era marqués ni conde de los Llanos, que también llegó a ser conde de los Llanos con grandeza de España. En un inicio, el Marqués de Salamanca nació en el 1811 en Málaga, como José de Salamanca y Mayol. Era hijo de un médico epidemiólogo con buenas relaciones en Málaga y ideas liberales. Y en un entorno de una Málaga, para que os hagáis una idea y meteros un poco en el contexto muy rápidamente, una Málaga que tendría en ese momento alrededor de, dependiendo hasta qué zona podáis llegar a coger, pero entre 30.000 y 50.000 habitantes como mucho, incluso un poco menos, ¿no? Porque habían sufrido bastante los años anteriores pues las situaciones de la guerra y epidemias, como una fiebre amarilla y de cólera incluso, que pudo reducir bastante la población. Pero el caso, imaginaros que en España habría unos 10, 11 millones de habitantes, 11 millones y medio como mucho, a lo mejor, y en Málaga estamos hablando de 30.000, 50.000 habitantes. Y en otras ciudades, Manuel, de España, ¿cuántos habitantes habría? Para hacernos una idea de cómo era de grande en ese momento de pequeña. Pues sería una ciudad mediana en ese momento, más o menos, porque pensad que Madrid podría tener unos 100.000 habitantes, Barcelona un poco menos, Valencia un poco menos, pero había ciudades como San Sebastián que tendrían 10.000 habitantes, Pamplona tendría 14.000 habitantes aproximadamente, con lo cual es una ciudad mediana y que luego fue cogiendo bastante importancia. Entiendo, con un puerto importante en su momento. Un puerto importante y luego con el desarrollo industrial cogió bastante fuerza antes que otros. La primera, o de las primeras, de hecho. Muy, Manuel, pues yo creo que es hora de hablar de este personaje de los inicios, ¿no? De dónde viene. Este personaje lo conocemos por lo que hemos dicho de una manera más esquemática, pero fue realmente un político bastante importante en su época. No solamente un político, un emprendedor, una persona que llegó a ser banquero, ¿no? Con ruinas entre medias y con momentos más álgidos en su economía. Pero ¿de dónde viene este personaje y por qué se le llega a llamar el conde de Montecristo español? ¿Y qué podemos contar de él? ¿Cómo empezó? Pues mira, José de Salamanca terminó sus estudios en el Colegio de Santo Tomás de Aquino, en Málaga, con unos 14 años aproximadamente, y de ahí consiguió una beca para estudiar en el Real Colegio de los Santos Apóstoles de San Bartolomé, en Granada. Allí estudió filosofía y después entró en la Universidad Real Imperial de Granada
para estudiar leyes, lo que sería ahora mismo a día de hoy estudiar derecho, ¿no? Allí en Granada es importante, o significativo por lo menos para estos momentos, para estos años, que fueron también convulsos, que él pensad que se fue a Granada en los años, al final de la década de los 20 y estuvo en principios de los 30 también, y allí coincidió con un ambiente liberal. Un ambiente liberal que estaba en contra en ese momento de lo que era el régimen, que se había Fernando VII, ya estamos en lo que se llamaría la década ominosa, ¿no? Que se había recuperado el absolutismo en parte. Y en ese ambiente liberal llegó a conocer, que luego, esto hay algunos libros que, bueno, luego recomendaré al final del podcast, si nos acordamos, pero coincidió con Mariana de Pineda, una liberal que la acabaron pillando en su casa bordando una bandera que no está claro del todo, no hay una evidencia de lo que ponía en esa bandera ni lo que estaba bordando, pero sí que era de símbolo, de símbolo liberal, de simbología liberal. Después de apresarla, acabaron ejecutándola en la horca. Y el marqués de Salamanca, que había tenido relación con ella, en ese momento estaba en Málaga, había vuelto a Málaga, y subió a Granada para acompañarla en sus últimos momentos. Y llegó a ver cómo la ahorcaban, ¿no? Y luego el otro punto, una vez que ya vuelve a Málaga, después de la ejecución de María Pineda, ese mismo año, se da otro momento muy importante, que a lo mejor os puede sonar, porque es el fusilamiento de Torrijos. Y hay un cuadro en el Prado que para mí es lo mejor del siglo XIX, incluso, esto puede ser una barbaridad para muchos, pero yo cuando voy, como soy un aficionado del siglo XIX, ¿no? Es el siglo que más me puede gustar, cuando voy al Museo del Prado y veo este cuadro, para mí es el mejor. Este cuadro es maravilloso, ¿no? Es maravilloso, el fusilamiento de Torrijos, ¿no? Y sus hombres. Lo importante es que, en relación con el marqués de Salamanca, es que se encontraba Salamanca cuando desembarcó Torrijos en las playas de Málaga, a unas pocas leguas. Resultó ser todo una trampa que habían llegado a tramar en contra de Torrijos, y la apresaron, a él y a unos 50 hombres aproximadamente. Salamanca, con una amistad que tenía un conocido que tenía en Málaga, le llega en una conversación, se le propone llevar a Madrid en sus manos una exposición de la hermana de Torrijos, que estaba en Málaga, que vivía en Málaga en ese momento, para pedir que se le perdone la vida a Fernando VII. Salamanca, cuando le llega la necesidad de que alguien envíe eso a Madrid, él se presta a hacerlo. ¿Qué pasa? Que en ese momento en el que él iba a salir a Madrid, le dicen que la persona que lleva el comunicado del general que había apresado a Torrijos ya había también salido a Madrid un rato antes, menos de una hora antes. Con lo cual se llevaban aproximadamente un poco menos de una hora de ventaja. Le llevaba la ventaja quien llevaba la misiva de que estaban apresados, ¿no? Por lo tanto, Manuel, aquí ya encontramos como la primera hazaña de un personaje que luego fue muy conocido, pero que en ese momento no era nada popular ni nada conocido, en el que de repente se empieza a involucrar en política y empieza a meterse, por lo menos empieza a involucrarse como abanderado del liberalismo en ese momento, e intenta ir corriendo como si fuera una película, ¿no? a Madrid para salvar a Torrijos e intentar llegar antes de la persona que acaba de salir, ¿no? Salamanca, no voy a decir que fuese un abanderado del liberalismo, me refiero si tenemos toda su trayectoria en cuenta. Salamanca fue en ciertos momentos abanderado de aquello que le podía convenir. En este caso sí, en sus primeros años lo que podemos llegar a saber sí que estaba relacionado con el liberalismo, y efectivamente en este caso dio una muestra de heroicidad, porque se prestó a ir cabalgando durante 2 días y 2 noches sin parar para adelantar a quien llevaba la misiva con el arresto de Torrijos y todos sus hombres, sabiendo que esa misiva iba a llegar a Fernando VII y que pasaría lo que luego pasó. Salamanca, ¿a quién llevaba esa exposición de la hermana de Torrijos? A otro hermano de Torrijos que estaba en la intendencia de la Casa Real. Por fin, Salamanca llegó a Madrid antes que el teniente Serrano, que era quien llevaba la misiva. Por lo tanto, como un buen inicio de película y un buen inicio de historia, cogía los caballos y, verdad, yo creo que hemos hablado en algún otro momento, cómo los caballos iban muriendo por el camino, y en el momento que se moría el caballo continuaba con el otro caballo para llegar antes posible y cabalgar sin descansar ni dormir, ¿verdad? Y es lo que consiguió ganar a Eso es, hay algunas fuentes que lo cuentan de esta forma, ¿no? Y lógicamente eso pasaba también con las diligencias, etcétera,
cuando se llegaron a montar empresas para enviar mercancías o incluso pasajeros de Madrid a Francia lo más rápido posible, lo que hacían era galopar al máximo y sabiendo las distancias que había en las que situaban los cambios de caballos, ¿no? Para poder continuar a ese ritmo de galopaje. Y efectivamente Salamanca lo hizo. Dicen que llegó a morir algún caballo por el camino y adelantó al otro. Pero es que Salamanca es lo que dices, efectivamente, y perdona que me salga, pero es que es una vida de película. Y esto, o sea, esta carrera a galope a Madrid para salvar la vida de Torrijos y sus hombres, sabiendo lo que el potencial o la trascendencia que ha tenido, y lo sabemos a día de hoy, ¿no? Y aunque sea solo por el cuadro del que te hablaba, es un inicio de película absoluto. O sea, para mí, la vida de Salamanca, este es el primer punto de inflexión, te diría, en el que veo su trayectoria como para que la gente le pueda divertir muchísimo, ¿no? Pero el caso es que llegó a Madrid efectivamente antes que el otro, antes que el teniente Serrano, pero Fernando VII no quiso abrir la exposición de la hermana de Torrijos, y en cambio sí que a través de Calomarde leyó la carta que le enviaba quien había apresado a Torrijos y a sus compañeros y mandó fusilar a todos, sin excepción. Por lo tanto, entonces, cada vez que veamos este cuadro de Torrijos, del fusilamiento de Torrijos en el Museo del Prado, nos tenemos que acordar de cómo el marqués de Salamanca en sus años tendría sus 20 años, ¿no? Sus 20 años. En ese momento tendría efectivamente 20 años o 21 a lo mejor, sí. Sí, por las fechas tendría 21 años a lo mejor, sí. Pues estuvo a punto de ser el que liberase a Torrijos y el que fue con la carta, aunque luego Fernando VII no quisiera liberarles y decidiese acabar con ellos, ¿no? El siguiente paso que vemos del marqués de Salamanca, ya, acordaros, ya es abogado, le destinan, él estaba en Málaga otra vez, y en Málaga le llega un nuevo destino, su primera asignación, por así decirlo, que es en el 1833, y le trasladan, o su nuevo destino es en un pueblo que se llama Monóvar, en Alicante, como alcalde mayor, que es un juez ordinario de este pueblo. Por lo tanto, su primer trabajo como tal, después de estudiar la carrera de Derecho, fue como juez en un pueblo en Alicante, ¿no? Eso es, en Monóvar. Y en este pueblo puede parecer, o sea, a lo mejor no habría nada que contar, pero es que hay una anécdota que es también otra anécdota de película completamente, ¿no? Y es que justo se dio su asignación en este puesto en una época, un poco después de llegar, más bien, en una época de epidemias en toda España, de epidemia de cólera, que es el 1834. Hay una epidemia de cólera que afectó mucho a este pueblo de Monóvar, bueno, ya casi todas las localidades de España, ¿no? Y aquí se da lo que llaman tradicionalmente, ¿no?, sus biógrafos como su primera muerte, que no fue la de verdad, lógicamente, porque si no ya se acabó el podcast. Pero esta primera muerte es interesante porque realmente fue un episodio de catalepsia. O sea, realmente pensaron, le dieron por muerto, el médico le dio por muerto, él estaba tumbado en su alcoba. Entiendo que por cólera, estuvo enfermo, o sea, con cólera, ¿verdad? Realmente él enfermó y en el contexto de toda la epidemia el médico le dio por muerto, ¿no? Y claro, él estaba tumbado en su alcoba. Parece, algunos dicen, que no había féretros del tamaño de Salamanca porque era un poco más alto de la media, y en ese impasse que le llevaban el féretro o que ya tenían el féretro porque todavía no lo habían metido, etc., el marqués de Salamanca abrió los ojos y pilló a uno de su servidumbre, o por lo menos de la casa donde estaba en ese momento, metiendo las manos donde no debía, en la cómoda que tenía enfrente de la alcoba. Por lo tanto, le daban por muerto. Y según dicen, bueno, esto es uno de sus biógrafos, que como fuentes son muy buenas, y perdón que te haya cortado, en el que dice que se despertó y le dijo: bribón, ¿qué haces, no? Y ya, por lo visto, salió corriendo
pues El bribón. el bribón, efectivamente. Y nada, y lo contaban, o parece que lo cuentan como algo gracioso, anecdótico, ¿no? Pero es muy interesante, la verdad, ¿no? Esta es la primera muerte del Marqués de Salamanca, el renacer, que no tiene que ver, aunque estoy hilando con lo que has dicho al principio del Conde de Montecristo, no tiene que ver con esa frase que luego te contaré por qué es, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, si habéis visto el Conde de Montecristo, la película, o lo habéis leído el libro, la verdad es que puede llegar a tener paralelismos, ¿no? En algunos casos. Por lo tanto, Manuel, muy interesante. Le mandan el juez, se piensan que está muerto, no le llegan a enterrar porque no había féretros suficientes y despierta de repente cuando la gente pensaba que estaba totalmente muerto. Por lo tanto, empezamos otra vez a continuar con la historia de película y la historia espectacular, pero tienes que seguir escuchando la historia, porque estos son sus primeros años de vida, ¿verdad? Después es espectacular lo que llega a conseguir, viniendo de donde venía y hasta dónde llega, ¿no? Y por lo menos hasta nuestras fechas que le hayamos llegado a conocer. Sí. Porque es verdad, ya cambiando un poco el tema, pero yendo hacia este tema, ¿no? Hilando. Es verdad que muchísimos personajes del siglo XIX fueron muy importantes en su momento. Grandes capitalistas como Fagoaga, como un Carriquiri, o grandes personajes políticos de ese momento, como fueron muy importantes, pero han caído en el olvido. En cambio, un Salamanca, posiblemente por el barrio Salamanca o por la plaza que mantiene, ha conseguido perdurar, ¿no? Su existencia, pero como fue una persona muy importante en su momento y bueno, se ha conseguido ir manteniendo, ¿no? Bueno, fíjate que eso es así, que, claro, tú, por ejemplo, has dicho varios nombres que yo creo que por las conversaciones que hemos llegado a tener te pueden sonar, ¿no? O porque lo hayas podido leer, efectivamente, como Carriquiri, Fagoaga, pero también hay otros muchos como Gaviria, Remisa, etcétera, que fueron lo más importante, sobre todo a partir de los años 30 en adelante en el siglo XIX, y que no sonarán de nada. Pero es que es más, si cogéis los libros, bueno, los libros, ¿no? Los datos de los de los principales contribuyentes de Madrid de esos años, cada lustro podían cambiar, aunque siempre había algunos que se mantenían, o cada década a lo mejor. Y es que ahí sí que os aseguro que no sonará prácticamente ni el 5% de los nombres que aparecían. O sea, era bastante dinámico en cuanto a la volatilidad, por decirlo de alguna forma, y a la caída, ¿no? No es la palabra, ¿no? Eso es, al renacer y la caída. Pero porque había muchos que ascendían, otros que sí, que iban un poco para abajo, y sobre todo en la siguiente década, en los 40, eso se va a ver de una manera significativa. Por tanto, Manuel, a partir de ahora, hemos visto cómo ha nacido este personaje histórico, 2 o 3 anécdotas importantes. A partir de ahora, me imagino que en Madrid es donde estaba todo. Se mudó a Madrid, se casó, se mudó a Madrid. ¿Cómo fueron sus siguientes pasos? Pues efectivamente, se casó con Petrolina Livermore, que es la que te he dicho con la que estaba prometida, ¿no? Desde tiempo atrás. Y así como otros capitalistas, ahora que hablas de los capitalistas, crecieron en un ambiente en el que era propenso y encontraron esas referencias del capital dentro de su propio hogar, o de la familia de alguna forma, ¿no? Que se ayudaban unos a otros. En el caso de Salamanca, esas referencias las encontró fuera de casa. Sí es verdad que dentro de un ambiente en el que a lo mejor se podía mover en Málaga, pero estas eran otras familias, como los Livermore, que fue con la que contrajo matrimonio, como los de Heredia, que luego fue su cuñado, o como los Larios, ¿no? Que eso sí que os puede sonar más. Que son familias malagueñas. Son familias malagueñas que tuvieron mucha importancia en el desarrollo industrial del XIX y en la vida del Marqués de Salamanca, sobre todo su cuñado Agustín de Heredia y otro cuñado suyo que es menos conocido porque no está en el ámbito del capital, pero que fue político, escritor, historiador, etcétera, que es Serafín Estébanez Calderón. Y este había sido amigo desde años antes de casarse con Petrolina Livermore y luego llegó a ser su cuñado también. Eran 3 cuñados, acordaros de esto. Estébanez Calderón, Salamanca y de Heredia, eso es. Por tanto, empezó a tener unos contactos con el capitalismo y con la gente con algo más de dinero a través de su mujer en el momento que se casó con sus cuñados. Efectivamente, porque se casó y le trasladaron de juez de instrucción a Vera, en Almería. Y aquí empieza ya, coincide con justo que justo se había casado, ¿no? Y claro, yo creo que aquí, esto ya es a lo mejor un juicio de valor, pero aquí empieza su ambición, ya está en un entorno que no solo a lo mejor puede ser un entorno oculto, ¿no? El letrado, etcétera, sino que es un entorno con muchas más posibilidades que le pueden lanzar al estrellato, por así decirlo, que es donde llegó después. Y efectivamente, en 1835, cuando se va a ver a Almería, está muy poco tiempo ahí, desde enero hasta unos meses después, pero ahí es ya donde aparece como diputado a Cortes.
Y ese es el punto que le lanza para trasladarse a Madrid con su mujer. Entonces llega a Madrid. Como diputado, entonces, llega a Madrid. Ya era diputado. O sea, efectivamente, va como diputado de Almería, que es el pueblo donde estaba, donde le habían trasladado a Vera, perdón, y se va a Madrid como diputado. ¿Y cómo llega a Madrid? Pues como llega es muy importante, porque según cuentan, otra vez, llega a Madrid con la financiación de su cuñado de Heredia, ¿no? Bueno, dicen que él le dio unos lingotes de oro para que pudiese empezar y que de hecho él luego, pronto, con las jugadas en bolsa, pudo devolvérselo y decirle que había recogido las semillas que había plantado gracias a su cuñado y que en muy poco tiempo lo había conseguido para luego seguir sembrando las suyas propias, ¿no? Y cuando llega a Madrid, os voy a contar esquemáticamente 4 o 5 patas, ¿no? Una, su ámbito social, en el que se mueve, que eso va a ser lo primero que os cuente. La segunda, las jugadas en bolsa. La tercera, el emprendimiento. Y la cuarta, aunque está relacionado con el emprendimiento, es más la relación de ese emprendimiento con el Estado. Bueno, Manuel, aquí unas cosas que hemos hablado varias veces es que en el siglo XIX, cuando habría un gran capital o había personajes de este tipo, había 3 maneras de ganarse la vida y de conseguir dinero. No te voy a decir de una manera sencilla y rápida, porque no creo que fuera así, Era muy que fuera todo tan fácil, pues la que con mucho riesgo, ¿no? Hablamos de la bolsa, de construir sociedades, de privatizar empresas públicas, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco más esto? Porque yo creo que es muy interesante, es decir, cómo alguien puede llegar de 0 a 100 y cómo lo hacían. Bueno, es importante diferenciar que el Marqués de Salamanca no sigue el camino en los años 30 que siguieron el resto de capitalistas que luego rivalizan con él, ¿no? En los años 30, ¿qué pasa? Está la Primera Guerra Carlista. Y esta guerra carlista, no sé si da la oportunidad a ciertos hombres de hacer dinero, pero por lo menos sí que desvía la atención de esos hombres para hacer dinero a la propia guerra, ¿no? Por la financiación de la guerra. A la financiación de la guerra a través de anticipos al tesoro y a través de contratas de abastecimiento del ejército. Y con esto es con lo que los capitalistas consiguen hacer muchísimo dinero en esa época. Y los que están ahí en esas grandes operaciones de centenares de millones de anticipo o de decenas de millones de abastecimiento de tropas durante la guerra carlista son los que luego van a estar en las siguientes décadas moviéndose, ya te digo, unos u otros, pero van a estar en las principales filas. Y el Marqués de Salamanca no sigue esa línea, aunque luego sí que creo que tiene alguna contrata de abastecimiento, pero no es de los que están las grandes contratas. Podría ser un gran contratista en esta guerra, ¿no? En la guerra carlista. Carrequiri es un ejemplo, Ceriola es otro ejemplo, Gaviria, y ya luego entre operaciones de anticipo al tesoro y asentistas como tal, entre estas dos tenemos a los Rothschild, Westweiler, que representaba a los Rothschild, los Buchenthal también. Tenemos a muchos nombres que ahora no sonarán de nada seguramente, pero que fueron los principales empresarios en aquellos momentos. Entiendo, Manuel, esto lo hemos hablado varias veces y creo que es súper interesante, que en un momento en el que después de la independencia para nosotros o después de los Bonaparte, ¿no? En Europa empieza el proceso de industrialización y en España había capital, había personas que tenían capital. Lo que pasa es que el capital, en mayor parte, en un primer momento, se fue a las guerras carlistas. Al final, me imagino que si alguien tenía capital en ese momento, era donde lo podías invertir con muchos riesgos, pero también me imagino que sería lo más rentable si al final acabases ganando, ¿no? Eso es, y así fue. Porque muchos autores criticaban a los capitalistas de aquella época en España en que no financiaron o no pusieron el objeto de su financiación en ese impulso industrializador. Pero desde mi punto de vista es como, en términos a lo mejor más legalistas, ¿no? Por así decirlo, es la causa del mal causado. En este caso, ¿por qué enviaron el dinero a esos menesteres? ¿Por qué invirtieron ahí el dinero? Pues porque en ese momento el Estado, que es en ese momento quien dirige hacia dónde puedes, ¿no? Dónde puedes revertir el dinero de una forma con más seguridad dentro de todos los riesgos que asumían, pues era eso. En una época de esa convulsión como una guerra carlista, que fue brutal, la primera guerra carlista, en toda la geografía española, en casi toda, pues claro, luego comparas con otros países y dices, bueno, es que mientras en Bélgica, Francia u otros países de Europa occidental
había miles de kilómetros de vías férreas a finales de los años 30, mientras en España, hasta los años 40, en la España peninsular, no había ningún ferrocarril, ninguna vía férrea hecha todavía, ¿no? Y esto precisamente es por esa inestabilidad que desviaba el dinero hacia la propia inestabilidad como tal, porque era donde estaban las operaciones, ¿no? Muy bien. Que les podía dar rentabilidad. Bueno, Manuel, pues por volver otra vez al tema que nos concierne del Marqués de Salamanca, súper interesante el momento en el que llega a Madrid. El momento en el que llega a Madrid después de lo que ha vivido, después de haber estudiado Derecho, después de haber pasado las anécdotas que le han pasado, consigue algo de dinero. Ya hay unos grandes capitalistas que han ganado muchísimo dinero, que están ganando mucho dinero con el carlismo, ¿no? Con las guerras carlistas más que con el carlismo, ¿verdad? ¿Qué hace él? Una persona que no tenía un patrimonio excesivamente grande, sí que venía pues de una familia acomodada, pero ¿cuál es el salto que pega? Pues como te decía, llegó a Madrid con ese apoyo de su cuñado, y de las primeras patas que os he dicho antes, la primera era ese ámbito social, ¿no? Cuando llegó a Madrid, a través de los contactos pues, de su otro cuñado y otros que tenía desde Málaga, se inmiscuye en ese ámbito social de primera línea. Y, por ejemplo, en esa época los grandes políticos, empresarios o autores organizaban en los salones de sus casas pues, fiestas o reuniones, más bien, en las que estaban lo mejor de lo mejor, ¿no? En todos los aspectos sociales, por así decirlo. Y uno de estos, que viene la primera anécdota ya importante en Madrid, es el Salón de Buchental, que luego dirigía estas reuniones la mujer de Buchental, con la que Salamanca tuvo una gran amistad, muy cercana de hecho, y en una de estas reuniones el marqués de Salamanca escuchó que el ministro de Hacienda de ese momento, que si no recuerdo mal es Pedro Surra y Rull, hablaba de la situación económica del país, ¿no? Y cómo los valores en las bolsas extranjeras, los valores españoles, estaban teniendo muchísimos problemas para colocarse. Y Salamanca, habiendo escuchado esta conversación, hace una proposición directamente al Ministerio de Hacienda con una posible solución, que realmente es el salir a buscar, colocar esos valores españoles en el extranjero, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Aunque en un principio fue una iniciativa propia, luego lo ofrece con la garantía de su cuñado, Agustín de Heredia. Y aquí ya empieza su nombre a resonar en el ambiente de Madrid, ¿no? A esto hay que juntarle que luego además, perdón, y esta operación acabó en un pleito de bastantes años. Por lo tanto, esta operación le salió bien. Le salió bien. No se sabe exactamente si llegó a sacar dinero o no. Aquí hay conflicto entre unos autores y otros. Seguramente sí que llegó a sacar dinero de esta operación, pero sobre todo le dio mucho nombre. Un nombre que efectivamente, como decías, estaba en buenos círculos. Cuando llega a Madrid se mete en buenos círculos también. Pero a nivel económico no era un pionero en ese momento. Era una persona que había estudiado, pero no era un pionero a nivel económico. Pero aquí fue donde tuvo la primera gran iniciativa que saltó directamente a primera línea, ¿no? Tú imagínate. Y como luego tuvo conflicto en el contrato con el gobierno y se acabó en pleito, no se sabe muy bien, se han hecho números por unos y otros y no se sabe muy bien cuánto dinero pudo llegar a sacar. Seguramente ganó dinero, pero lo importante es el nombre que ganó ahí. Tanto en este momento fue una persona, se le podía ver con hambre y con ganas de, pues eso, de ganar capital y de llegar a estar en ese círculo ya no solamente social, sino también económico, ¿no? Bueno, piensa que ya poco tiempo después se le ve en otra gran operación, que es un empréstito, un anticipo, un préstamo al Estado de unos 400 millones de reales, que es una auténtica barbaridad, que este dinero iba destinado a la construcción de comunicaciones, ¿no? La geografía española, y a cambio lo que ganaba Salamanca, o le daban como garantía más bien, porque luego ganaría también dinero, eran bienes desamortizados a un precio convenido previamente. Con lo cual aquí Salamanca ya no solo ganó dinero, nombre y demás, sino que también pudo ganar muchísimas tierras de bienes desamortizados que venían como garantía de esta operación. Manuel, para hacernos una idea, los que sabemos un poco menos de este tema, 400 millones de reales, ¿con qué podemos compararlo? El otro día yo creo que me hablabas de cuánto podía costar un palacio de su momento, para hacernos una idea. Pensad que un palacio en ese momento podía estar en torno a 5 millones de reales, depende, ¿no? 5, 6, 7. Un palacio como el que vivió después el Marqués de Salamanca. Un palacio
de unas proporciones. Bueno, entre el terreno y la construcción del palacio a lo mejor fue algo más, pero vamos, es una auténtica Por barbaridad. lo tanto, 400 millones de reales eran muchísimo dinero. Son muchísimos palacios, decenas de palacios como el del Marqués de Salamanca, efectivamente. Si lo queremos comparar así, por tener una idea bastante, ¿no?, práctica, pues sí, eso es, lo más visual. Sí. Muy bien, entonces empieza a ganar dinero, empieza a hacer operaciones importantes. Imagino que en este momento ya dejaba la abogacía o la judicatura de lado. Y entiendo que también seguía en la política metido. Sigue como diputado, no tanto en la política como tal, o sea, no todo el mundo que estaba en el Congreso de los Diputados se le puede considerar político como teniendo una ideología política, por así decirlo, o desarrollando una de las ideologías que en ese momento a lo mejor se estaban desarrollando, pero sí que seguía como diputado del Congreso, eso sí. Y luego, las otras tres patas, ¿no?, de las que hablaba antes, que son la bolsa, las contratas públicas y la construcción de sociedades, muy brevemente. En la bolsa se hizo famoso ya desde finales de los 30, en los años 40, y aquí solamente te voy a contar una anécdota muy rápido para no aburrir al personal, que es muy interesante, aunque luego al final a lo mejor os rompo un poco la línea. Pero Salamanca empezó a jugar a la baja continuamente durante muchos años, aunque Salamanca luego se le llama el jugador alcista, ¿no? Pero aquí la anécdota o la leyenda dice que jugó a la baja continuamente durante días, ¿no?, sucesivamente, cuando todo el mundo estaba jugando al alza. Supuestamente porque debía tener unas noticias de algún movimiento militar, algo que iba a pasar. Y efectivamente, supuestamente, otra vez, por eso la bolsa abajo ganó y rompió la jugada de todos y muchísima gente se arruinó en estas jugadas. Con lo cual, cuando llegó a la bolsa, después de esta jugada, y ya iba a reclamar el dinero a la gente y la gente le pedía por favor aplazamientos, que le perdonase parte de la deuda, quitas, etc. Salamanca, callado, miró a todos, rompió todos los papeles que le daban la titularidad para cobrar esas deudas, ¿no?, y dijo perdono a tutti, que es pues una frase de la ópera de Verdi que en aquellos momentos que se había de hecho estrenado ese mismo año. Por lo tanto, Hernani, perdón. Por lo tanto, aquí ya la persona se convierte en personaje totalmente. Totalmente, otra vez de película, total. Pero, perdón, me gusta ser por lo menos riguroso en aquello que sé, que aunque estén casi todos los libros, que sé que no es verdad. Y aquí Torrente Fortuño hizo un libro centrado en el tema de la bolsa y rompía completamente esta leyenda o parte de ella. Por lo tanto, esto puede ser dentro de la leyenda del Marqués de Salamanca, puede ser 100% dentro de la leyenda. Muy bien, pues Manuel, con este perdona tutti, me imagino que Sharia en un momento determinado pasaría de ser un buen personaje en Madrid. Empezaría a ser alguien ya no solamente conocido por el entorno en el que se movía, sino conocido en todo Madrid. Entonces, estás diciendo que este es uno de los ejemplos con el perdona tutti, que bueno, de anécdotas suyas, aunque luego la veracidad se cogía con pinzas, ¿no? ¿Qué más cosas hizo? Estos son unos ejemplos de la bolsa, luego pues, se focalizó en sociedades y en privatización de empresas, ¿verdad? Sí, y pensad que no os quiero aburrir con fechas, pero todo esto estamos hablando de todas estas empresas, la bolsa, las contratas públicas, los anticipos y tal, todo esto está de finales de los 30 y ya sobre todo metido en los 40. O sea, situaros en los 40 del siglo XIX ahora mismo mientras os hable, ¿vale? Las otras dos patas que me faltan, hemos hablado del ámbito social, que se dio a conocer, de la bolsa y de algunas empresas que también le dieron a conocer. Pero las otras dos patas que me faltan, las contratas públicas, aquí podemos hablar sobre todo del arriendo de la sal, de las minas de Almadén o del tabaco. Eran empresas que gestionaba el Estado, que en algunos momentos habían sido privadas bastante tiempo antes y luego habían pasado a manos del Estado. Y lo que hicieron los grandes capitalistas de los que te hablaba antes, que salieron con mucho dinero en esa guerra carlista, proponían al Estado una serie de medidas para que esas empresas que se gestionaban con dinero, con recursos públicos, pasasen a manos privadas. El Estado se iba a quitar un coste, iba a ganar un dinero mucho más fácil y directo, y los empresarios privados iban a lucrarse con todas estas empresas. Bueno, aquí una de las cosas que nos surge la duda, ¿no?, que lo vemos desde los ojos desde esta época, es que claro, que en esta época cualquier político, salvando las distancias,
si se metiese en cualquier contrata pública, obviamente habría un conflicto de intereses brutal, ¿no? En ese momento no pasaba nada, era algo normal, por lo que se ve. Es decir, Bueno, podrías estar en el Congreso de los Diputados como diputado, pero a la vez acceder a este tipo de contrataciones, ¿verdad? estaba todo mucho más entrelazado, por lo menos de cara al público. O sea, no es como ahora que a lo mejor sigue pasando y cuando algo sale a la luz, todos nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? En ese momento, al contrario. Es decir, casi todos los grandes capitalistas estaban en política. Tenían presencia en el Congreso de los Diputados y más tarde en el Senado. Y eso era así. O eran ministros de los gobiernos, que se sucedieron, que por cierto fueron muchos. Pero eso no quita a que cuando se les interesó en algunos momentos, como en el año 1854, perdón, que hubo una revolución en Madrid que echó a María Cristina definitivamente como residencia en España, pues en esos momentos en los que les podía interesar, sí que criticaban esa corrupción. Pero la realidad es que todo estaba entrelazado, incluso los medios, o sea, cosas que ahora se pueden sospechar, que se dice, que sí, que puede ser. En ese momento es que era algo evidente todo, ¿no? Y que se echaban los trastos a la cabeza cuando les podía interesar un cambio de gobierno o de lo que fuese, ¿no? Pero, por ejemplo, en los medios puedes ver la financiación del periodismo directamente por parte de los políticos y empresarios sin ningún problema, y tú sabes todos los periódicos qué políticos lo financiaban y qué empresarios lo financiaban a lo largo del siglo XIX. Incluso cartas en las que los dueños de estos medios de comunicación, esto te lo cuento como anécdota, aunque no sea el tema, ¿no? Pero que al final está todo relacionado, como, oye, voy a publicar esto, ¿qué te parece, no? A María Cristina, imagínate. Bueno, imagínate, no, fue así. En un momento en el que estaba exiliada en París, cuando estaba aquí Espartero y tal. Bueno, voy a publicar esto, ¿te parece bien? Y por cierto, cuando vuelva, si me puedes dar alguna gracia con una gran cruz de la Orden de Carlos III, pues mejor que mejor, ¿no? O sea, al final así funcionaban las cosas. Y no sé si seguirán funcionando. De repente a la luz salen de vez en cuando, ¿no? Pero allí era mucho más Era evidente. Evidente. Era evidente. Eso es. Entiendo que, por lo tanto, el meterte en este mundo social, implicaba también que fuera muchísimo más fácil el acceder a la política, el acceder a A la capital. información. Y sobre todo accedían mucho más a la información. A la información que a la vez podían hacer ellos que cambiase en su beneficio. Es decir, si tú en ese momento sabías que iba a haber un pequeño pronunciamiento en no sé qué provincia que podía hacer que cambiase la bolsa, pues incluso podías. Y esto otra vez es un juicio de valor, pero sé por algún archivo que esto ha sucedido. Tú podías llegar a provocar un pequeño pronunciamiento en X sitio y eso hacía que tu jugada en bolsa te revirtiese lo que tú querías. Bueno, esto es en parte al final una definición muy clara de todo el siglo XIX, ¿no? Al final, líos políticos, sociales, guerras, pronunciamientos, exilios, ¿no? Al final era pues ganancia de pocos de los que estuvieran ahí y tuvieran la información, porque fue un siglo muy complejo para España. Eso es, totalmente. Y ves en contratas públicas muy interesantes cómo acaban escribiendo al ministro para que les dé el pliego de la subasta que va a ser o de lo que va a salir o pidiendo que salgan a subasta determinadas servicios, por así decirlo, y cómo se influyen en unos y otros. Esto es clarísimo una correspondencia de aquel siglo, ¿no? O sea, es algo que está ahí. Pero bueno, ya yendo a la cuarta pata que me falta, por no alargarme más, en esta década de los 40, en cuanto a la parte empresarial, ¿no? Sería la constitución de sociedades. La constitución de sociedades, aunque el Código de Comercio era bastante anterior, del 29, si no recuerdo mal, claro, durante los años 30 volvemos a lo mismo. Esa inestabilidad provocó que el dinero fuese a donde fuese, pero en cuanto terminó esa inestabilidad y sobre todo con Espartero ya empezó un poco, ya había terminado la guerra, pero en cuanto se va Espartero hay un crecimiento de la constitución de sociedades brutal, brutal, sobre todo ya en el año 46 y 47. ¿Qué pasa? Aquí Salamanca es de los principales hombres que participan en esa constitución de sociedades, pero eran con un objeto absolutamente especulativo. Es decir, y esto como anécdota para no aburriros con este tema, por ejemplo, lo contaban en ese momento como la gente y gente de clase media, que lo mismo pasó en la bolsa, ¿no? Tiempo atrás. Lo que pasa es que luego derivaron su dinero a esta constitución de sociedades. Comprabas una acción, te daban una prima, con esa prima comprabas otra acción y así hasta 7 u 8 ocasiones seguidas, con lo cual era todo una especie de ficción. No desembolsaban el dinero
sea, si a lo mejor eran 1.000 millones, el dinero desembolsado en cada sociedad era mucho más bajo. Y 1.000 millones, he dicho, es mucho una barbaridad, ¿eh? A lo mejor el total de dinero entre todas las sociedades que se constituyeron llegaron a 2.000, 3.000 millones. Pero Es lo que estás diciendo, que empezaron a generar una burbuja de una sociedades. burbuja absoluta, absoluta. Y cuando llegó una crisis que venía desde el extranjero, año 46, 47 sobre todo, toda esa burbuja se vino abajo. Y entiendo que ahí el Marqués de Salamanca, que era uno de los principales inversores en esta burbuja y los que estaban comprando cada vez más y más y más sociedades, se vería muy afectado. Claro, esto te lo hilo con el papel del Marqués de Salamanca en la política y como banquero. Porque hasta ahora hemos hablado que es empresario, aunque sí que presta dinero al Estado y demás, pero bueno, se puede atender como un empresario, ¿no? Con iniciativa. Pero también fue banquero, constituyó con otros tantos, los mismos de siempre, que estamos hablando todo el rato, el Banco de Isabel II. ¿Qué es el Banco de Isabel II, para entendernos todo bien? Porque entendemos ahora que ahora están descentralizados, bueno, ahora cada vez hay más bancos más importantes, pero en el siglo XIX finales, pues habría muchos bancos muy pequeños, familiares. En ese momento antes, ¿cómo funcionaba el sistema bancario? No, o sea, cuando hablaban, por ejemplo, hay una frase de es una especie de libro para aprender sobre el comercio en aquella época, ¿no? Que, pues para que la gente pudiese aprender sobre la banca y el comercio, decían que la banca es el intercambio de letras de cambio. ¿Por qué? Porque realmente banco como tal existió el de San Carlos, que de su liquidación con el dinero restante se fundó el Banco Español de San Fernando, y esto te hablo ya de los años 20, final. Y claro, la gente se financiaba o pedía dinero a pequeños banqueros locales, que tenían dinero para prestar, y a través de letras de cambio, pues era como se hacía. Pero ¿qué pasa? Que cuando solo existía este Banco Español de San Fernando, ya se había liquidado el de San Carlos, salió este, y en los años 40, en el 44, se funda el Banco Español, el Banco, de Isabel II, el de Salamanca, y entre otros. Y rivaliza con el Banco Español de San Fernando, y esto es importante. Salamanca está en la junta del Banco de Isabel II. Fagoaga luego sería el presidente del Banco Español de San Fernando. Y luego se fusionarían los dos y continuarían como Banco Español de San Fernando, con ese nombre. Que este es el inicio del Banco de España, me imagino. Y luego, sería poco tiempo después, sería el Banco de España, efectivamente. ¿Y qué pasó? Pues que Salamanca, bueno, ya se fusionó en el banco, como os he dicho. Salamanca, en este momento de crisis, había generado una deuda brutal contra el Banco de Isabel, el Banco Español de San Fernando, en ese momento, contra muchísimos capitalistas de aquella época, como eran Remisa o Riánsares, que Riánsares, por cierto, era el marido de María Cristina, marido morganático, ¿no?, que llaman, que María Cristina era la última mujer de Fernando VII, ¿no?, la madre de Isabel II. Pues su marido fue uno de los principales, de los que estaban detrás de todos los empresarios de aquella época, ¿no? Pues bien, generó una deuda brutal. Contra Riánsares unos 12 millones, que es muchísimo. Contra Remisa unos 3, por algunas empresas, luego podría haber más, ¿eh? Y contra el banco también bastante deuda. Estamos hablando todavía en el momento de la burbuja de la sociedad. Estamos hablando del momento que se va a romper la burbuja. ¿Vale? Él ya había creado mucha deuda y para arreglar la situación que tiene, esto es lo mejor de todo, es también otro momento de película, que es la caída de un gobierno por influencia directa de Salamanca. En ese momento presidía el Consejo de Ministros el duque de Sotomayor, marqués de Casairujo, y Salamanca, con una relación comercial dineraria con Serrano, en el cual este debía dinero a Salamanca, acuerdan de hacer caer al gobierno de Sotomayor. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Pues según dicen, para que Salamanca ocupase el Ministerio de Hacienda y arreglar así sus problemas económicos. Realmente, los que lo reducen, o lo podemos reducir al absurdo, Salamanca quiso hacer caer un gobierno para arreglar sus problemas personales económicos. ¿Por qué? Porque debía dinero a muchísimos capitalistas de aquel momento. A Riánsares unos 12 millones, a Remisa unos 3 millones y muchos millones al Banco de España de San Fernando, con lo cual tenía que salir de esa situación porque no se podía mantener, ¿no? Y para eso, con esa finalidad, efectivamente hizo caer al gobierno del duque de Sotomayor, que os decía. ¿Y cómo? Pues al final quien lo hizo caer fue Isabel II. ¿Por qué?
porque Isabel II tenía una relación muy estrecha, demasiado, con Serrano. Que os sonará esta relación, ¿no? Entre Serrano e Isabel. Como el duque de Sotomayor, enterado de que están planeando hacer caer a Sotomayor, al gobierno, manda a Serrano a Pamplona. E Isabel II, que no quería que Serrano saliese de Madrid, hace caer directamente y dimitir a todo el ministerio. Y ahí es cuando entra el siguiente gobierno y ocupa el ministerio de Hacienda el marqués de Salamanca. Por lo tanto, la jugada es totalmente de película otra vez. Estamos en eso, ¿no? Al final es maquiavélico Es puro. absolutamente. Por eso cuando me has dicho al principio de la conversación, bueno, y es un abanderado del liberalismo, ¿no? Pues a lo mejor en sus años iniciales así lo demostró, oye, fue heroico lo que hizo. Pero luego parece que se acerca a lo que más le conviene, ¿no? Y de hecho, a Salamanca siempre se le tiene como un puritano. Los puritanos eran como una especie de partido que salía del moderado. Bueno, especie no, era un partido que salía del moderado. Y que tenían por bandera la legalidad y el respeto a las leyes. Pues fíjate cómo llegó Salamanca al gobierno siendo supuestamente puritano, ¿no? Y además con otros supuestos, bueno, supuestos no, con otros fundadores del puritanismo. Pero es que según los que otros contemporáneos de su época, el puritanismo acabó con su primer gobierno porque ahí fueron tan puritanos que no pudieron gobernar directamente a los puritanos, ¿no? Como se hacía en esa época. Pero esto ya no te lo voy a contar porque me desviaría mucho. Entonces, Manuel, aquí lo que estamos viendo es que un marqués de Salamanca a punto de arruinarse después de haber conseguido todo lo que cualquier persona podría llegar a querer en ese momento, con la ambición que tenía, por supuesto, esta persona, que lo había conseguido en unos 10 años o incluso menos, estaba viendo que se iba a arruinar y de una manera muy maquiavélica consigue tirar un gobierno entero, crear un nuevo gobierno y conseguir la cartera de ministro de Hacienda. Eso es. Con este Ministerio de Hacienda y él al frente del Ministerio de Hacienda, imagino que el momento que lo consigue es el momento de crisis total, ¿verdad? Es el año en el que va a reventar todo. Eso es. Entonces, ¿qué le hizo? ¿Qué beneficios le produjo el estar en este ministerio a él durante esta crisis? Pues según y otra vez reduciendo el ministerio al absurdo, ¿no? Y a la parte más personal, lo que se le criticó a Salamanca fue que había utilizado el ministerio para su beneficio personal para intentar salvar su situación, como te decía. ¿Por qué? Porque aquí viene otra cosa muy interesante, que antes has nombrado tú a esta otra persona, ¿no? El Banco Español de San Fernando, yo también lo he nombrado, creo, es en ese momento Fagoaga, Joaquín de Fagoaga. A este decían, era el presidente del Banco Español de San Fernando, Joaquín de Fagoaga. Y sobre este decían que era el marqués de Salamanca antes de que Salamanca llegase a Madrid. Era una persona reputada en todos los negocios y de hecho era el tesorero de la Real Casa. O sea, tenía mucha credibilidad. ¿Qué pasó? Que en el año 48 hicieron un arqueo, una especie de auditoría a las cuentas del banco. Y durante un momento en el que el banco también estaba en una crisis bastante grande, concedieron a Fagoaga una serie de derechos casi ilimitados. ¿Y qué pasó? Pues que, entre otras cosas, Fagoaga prestó dinero del banco al marqués de Salamanca. Fagoaga no solo le juzgaron, porque luego le juzgaron y de hecho se acabó en la cárcel y luego le indultaron años después y su rastro desaparece absolutamente después de haber sido uno de los personajes más importantes de los años 30 y 40 a nivel económico. Pues aquí la relación que tiene con Salamanca es que Salamanca, el siguiente gobierno, cuando llega el siguiente gobierno, que es el de Narváez, con el que antes había tenido mucha relación Salamanca porque le llegó a gestionar jugadas en bolsa, ¿no? Pero acabaron mal. Y en cuanto llegó Narváez al gobierno, Salamanca se exilió. De hecho, se exilió y cuentan que se exilió a través de la Embajada de Dinamarca, se escondió en Madrid en la Embajada de Dinamarca, porque le empezaron a acusar, ¿por qué se exilió? ¿Por qué se fue por llegar Narváez? No solo porque se llevaban mal en ese momento. Aunque luego Narváez no hablaba mal de él, ¿eh? Decía que era un salao, literalmente, ¿no? Pero que no lo supiese Salamanca que él decía eso de él, porque luego le metían líos económicos. Pero más o menos, ¿eh? Y lo que hizo Salamanca, en cuanto le empezaron a acusar y ver que podía tener problemas,
fue irse a la embajada de Dinamarca y salir disfrazado de Madrid hacia Francia. Lo de salir disfrazado puede sonar raro, pero era muy habitual. Luego el general Prim vino disfrazado para un pronunciamiento. Otros políticos sabemos que iban a París disfrazados. Bueno, era muy típico. Hay además disfraces que ahora nos pueden sonar muy burdos, como ponerse un bigote, ponerse barba. O luego otros muchos más sofisticados, como que Salamanca creo que salió disfrazado de soldado. Luego, ¿qué pasa? Que sale disparado de España para evitar afrontar esas culpas. Y luego en el año 48 hay una amnistía general, no con el objeto de que vuelva a Salamanca, pero Salamanca se acoge a esa amnistía y vuelve. Y en este momento propone al banco, para salir de esta situación, porque claro, es un deudor del banco y se le ha declarado la quiebra, perdón. En mayo de 1849 se declara oficialmente la quiebra del Marqués de Salamanca, que es lo que había intentado evitar por todos los medios. Bueno, aún así, siendo ministro, habiendo conseguido ser ministro, Sí, habiendo conseguido favores personales del banco, etcétera, pero se declara la quiebra porque se va todo, se rompe todo, pero todavía tiene esas acciones de muchas empresas que había, bueno, no muchas, porque ya quedaban pocas, pero de algunas empresas de las más importantes, como el Ferrocarril de Aranjuez, por ejemplo. Este es el momento en el que también, justamente aquí, se acaba la historia de Joaquín de Fagoaga. Aquí se acaba, en este punto. Que es un personaje en el que posiblemente dentro de la historia olvidada era un personaje, o fue un personaje mucho más importante en su época que el Marqués de Salamanca, por lo menos en esos años. Una persona que si estuvieras en el Madrid entonces o en España entonces, obviamente sería muy conocida y muy relevante, pero es curiosísimo cómo se ha quedado totalmente en el olvido, ¿no? Absolutamente, fijaros que era el tesorero de la Casa Real, como he dicho, el presidente como si fuese el Banco de España, porque luego de hecho el Banco de España era lo mismo que el Banco Español de San Fernando, ¿no? A nivel social gestionaban los teatros más importantes de Madrid. De hecho, Salamanca gestionaba uno, Fagoaga financiaba dos teatros de Madrid, que luego los gestores empresariales eran dos de los autores más reconocidos de la época, ¿no? Como Lombía, uno de ellos. O sea, era una persona reconocidísima. ¿Y cómo acabó? Pues ya os digo, en el juicio dijo que se llevaría a la tumba la razón que había detrás de su acusación o de la gestión que había hecho de un dinero que, por cierto, era en base a unos poderes que el banco le había otorgado con total libertad en junta secreta, en parte, para poder hacer recuperar la situación del banco, porque estaba en una muy mala situación. Esto quiere decir que hizo una serie de movimientos no justificados, aunque tenía los poderes, pero sin ninguna justificación con el resto. O sea, si ves hacia dónde había salido el dinero por el que le juzgaban, estaba pues entre la Casa Real, al Marqués de Salamanca y otros tantos. Pero bueno, el caso, no nos salgamos de la vida del Marqués de Salamanca, que si no podemos tirarnos demasiado tiempo aquí, ¿no? Pero es verdad que tenemos que hacer algún podcast o hablar de Joaquín de Fagoaga. A mí me encantaría hacer un podcast. Aunque no sea nadie conocido ahora mismo, pero creo que habrá que resucitarle de quién era, ¿no? Y contarnos ese momento. Entonces, sí. Vamos al Marqués de Salamanca. En este momento cae en la ruina, se exilia. El momento que llega a Narváez, porque le había hecho una serie de inversiones que le habían salido del revés, se exilia y se va de España disfrazado, en teoría, de soldado. Esto muy, muy en línea, seguimos contando como película total, como una película, y como el Conde de Montecristo, obviamente, que también utilizaba disfraces, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se fue cuando se exilió? A Francia. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? A Francia estaría aproximadamente un año, yo creo, porque ya volvió con la amnistía, que fue también, la amnistía fue Narváez quien la hizo, y se acogió a esta amnistía y volvió a España, efectivamente. Ya tenía declarada la quiebra, recordemos, y lo que hace para salvar su situación es proponer al banco retirar su acción judicial, salir de esa quiebra y que el banco se quede con sus acciones del Ferrocarril de Madrid Aranjuez, que en ese momento era como de las empresas más importantes en las que tenía participación. El Ferrocarril de Madrid Aranjuez, que lo has contado muy rápido, fue el Marqués de Salamanca, imagino que entre otros capitalistas, uno de los principales precursores. Eso es, el Marqués de Salamanca fue el principal concesionario, pero luego cedió
gran parte a otros como Carriquiri y otros empresarios de la época, efectivamente. Hay que entender que estas personas no querían en esos momentos empezar un proyecto y terminarlo ellos. Lo único que querían era ganar dinero entre medias a base de compra un proyecto. Imagino que funciona, llega otro capitalista, te lo compra, pues al final como si fuera un fondo de inversión, ¿verdad? Intentando salir lo antes posible con la mayor rentabilidad posible. Sí, por ejemplo, antes he hablado del arriendo de la sal, que se hicieron con el monopolio de la sal en España. Esto, poco tiempo después, cedió su participación a Remisa y a Riánsares, que eran otros dos, ¿no? Que hemos hablado, yo creo. El tabaco también lo llevaba él, ¿verdad? El También lo tabaco, privatizó. no, el tabaco también, sí. El tabaco sí privatizó y fue él quien ganó la subasta, aunque la iniciativa de sacarlo fue de Carriquiri y otro empresario que se llama Ausi. Y Ceriola también estaba por ahí con Carriquiri y Riánsares también. Pero al final quien ganó la subasta pública fue el Marqués de Salamanca. Y luego fíjate que los mismos que estaban en la iniciativa con otros empresarios, como Riánsares, acabó en esta con Salamanca, ¿no? O sea, que estaban todos de alguna forma con todos. Al final era el mismo círculo capitalista, Eso el mismo es. círculo político. Eso es. También entendemos que había un círculo cultural en el que se metían también, porque estaban involucrados también en... Se metían en ese ámbito cultural no como autores, lógicamente, sino como financiadores. Pero era por un Muchos tema de estaban en la pasión. nómina de ellos, o sea... ¿Era porque les apasionaba la cultura o les gustaba, están involucrados? O simplemente también porque lo veían como un entorno en el que se podía rentabilizar? Yo, por un lado, desde mi punto de vista, muchos de sus autores tienen una impronta ideológica. Esa impronta ideológica que defendían, no es el caso del Marqués de Salamanca desde mi punto de vista, pero casos como el de Carriquiri, que tiene muchísimos libros de autores de esa época dedicados a él, con frases haciendo alusión a defensas ideológicas, pues entre eso y que de alguna forma altruistamente financiaban a determinados autores, como Bretón de los Herreros, etcétera, pues sí que podían tener un punto altruista, un punto ideológico y un punto empresarial. ¿Dónde está el punto empresarial? Pues en pagarles nóminas a través de la gestión de esos teatros. Esos teatros que, por ejemplo, los que gestionaba Fagoaga eran arrendamientos de teatros del Ayuntamiento de Madrid realmente, que se renovaban cada determinados años, y en el caso de Salamanca, que era el Teatro Price, que era suyo, ¿no? Y lo gestionaba él directamente. Pero lógicamente luego estaban detrás autores en nómina de esta gente, ¿no? Al final era O sea, hay la un persona punto la que metía capital y Eso es. el que invertía en ello. Era un punto empresarial, no creo que fuese, que a lo mejor luego también había algo más, ¿no? Pero yo por lo tanto no tengo la evidencia de que fuese algo por amor a la Amor al cultura, arte. por como se llama ahora, ¿no? La cultura. Pero bueno, en cualquier caso, por seguir donde estábamos, ya estábamos en los últimos años, el último año del 40, en el que Salamanca propone al banco esa retirada, ¿no? De la acción judicial. El banco da el ok en noviembre del 49 y bueno, le dice que con tal de que pague los intereses el Marqués de Salamanca y que no enajene sus bienes en ese momento, para de alguna forma tener una garantía contra lo que ir, pues que adelante. Y esto es un punto importante porque dices, vale, Marqués de Salamanca esta es su primera ruina, gran ruina. ¿Y cómo sale adelante después? Bueno, pues primero llega a un acuerdo con el banco, que era a quien debía una gran cantidad en comparación con otros empresarios, y luego un año después ya propone un pago definitivo al banco. Al final no le paga exactamente la misma cantidad que le debía, pero si le debía creo que eran 60 millones, le acaba pagando 50. Además, quien fue el presidente del banco en ese momento tenía mucha rivalidad con Salamanca y le empezó a premiar para que pagase, ¿no? Que era Ramón de Santillán. Que de hecho Ramón de Santillán en sus memorias es quien cuenta de una forma bastante crítica cómo había subido al gobierno haciendo caer al duque de Sotomayor, que os he contado, ¿no? Con lo cual Ramón de Santillán le empieza a premiar para que pague. Y el Marqués de Salamanca acaba pagando un poco menos. No se sabe si hubo un acuerdo que no haya salido a la luz, pero paga unos 10 millones menos. No se sabe tampoco de dónde saca el dinero, porque la realidad es que seguía teniendo deudas, unas deudas más fáciles de afrontar a lo mejor, pero seguía teniendo deudas. Y paga 50 millones en más o menos un plazo de un año y poco, que es una auténtica barbaridad en títulos de deuda pública, en dinero en efectivo, acaba juntando, no se sabe muy bien cómo, una gran cantidad. Pero esto ya le salva de ser o de deber mucho dinero al banco, que era lo que más le pesaba dentro de ese procedimiento de quiebra, ¿no? Se levanta la quiebra y
viene lo mejor, que el ferrocarril de Madrid-Aranjuez sigue yendo adelante, él sigue teniendo estas acciones en esta empresa, y en el 51 se inaugura. Y esto ya le va a dar un pulmón, aunque en el año 52 sabemos que tuvo que hipotecar sus cuadros para seguir afrontando deudas, pero ya no está en declarado de quiebra, ya empieza a recibir rédito económico, y aquí empieza como esa segunda nueva etapa, ¿no? Que también empieza, y ya acabo con este bloque, por así decirlo, ¿no? Porque ahora me gustaría empezar como, para que lo veáis visualmente, con un segundo bloque que es su renacer, ¿no? Después de esa primera quiebra. Manuel, antes de pasar al siguiente punto, aquí el Marqués de Salamanca que veíamos ahora, hasta la fecha, ¿ya era marqués? ¿Ya era conde? ¿Ya era grande de España? No, todavía no. Le quedará en este renacer bastantes años para llegar a ser marqués y conde de los Llanos, con grandeza. Por lo tanto, vuelve con muchos contactos, con muchos amigos, con unos cuantos enemigos también, por su gestión política y maquiavélica que había podido hacer entre medias, imagino con unos cuantos acreedores, y consigue que le funcione la empresa del ferrocarril de Madrid a Aranjuez, que sigue todavía... Sí, porque él había sido concesionario de muchas líneas de ferrocarril, junto con otros empresarios también, en los años 40, pero muchas de ellas no se llevaron a efecto. Esta sí. La empresa de Madrid Aranjuez se llevó a efecto, y algunas otras también, pero más tarde, ¿no? Y él lo que hizo, ya que es su resurgir, en el que regresa, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Que regresa a Madrid y empieza ya a pensar en el que será el futuro barrio de Salamanca, y empieza a hablar en estos años 50, a pensar en eso. Sigue construyendo ferrocarriles, y esta construcción de ferrocarriles no solo se limita a España, y además las que hace en España luego las vende las acciones a otras grandes capitalistas como los Rothschild, que seguro que yo creo que estos sí que suenan a todos, ¿no? Los Rothschild. Y además lo vende por unas cantidades ingentes de dinero. Seguramente para luego esa empresa que va a venir después, que es la creación de un barrio. Un barrio de Salamanca que, ¿por qué pensamos que surgió este ensanche, ¿no? Que surgía ya en otros países, bueno, en otros países lógicamente, pero también en otras ciudades de España en los años sucesivos. Bueno, yo entiendo que estamos en un momento de industrialización donde la gente venía de lo rural a la ciudad, y sería un momento en el que se necesitarían muchas más casas, y sería importante hacer esto, ¿no? Por ejemplo, todo el barrio de Salamanca, que luego se hizo más tarde, que nos contarás en el momento y la fecha y quién lo hizo y quién acabó haciéndolo, o Chamberí en Madrid, o muchos otros barrios en muchísimas otras ciudades, vendrían de aquí. Sería de eso, ¿verdad? Sí. Efectivamente, en parte es por eso, y como consecuencia de eso también, más bien. Es decir, las ciudades hasta ese momento eran más caóticas, por así decirlo, en el crecimiento. Vivían las poblaciones mucho más hacinadas, y de hecho en el año 1854, estamos hablando de que en los 50 él ya empezó a proyectar esa idea del barrio de Salamanca, hay una epidemia otra vez de cólera en toda España brutal, y en Madrid también enorme. De hecho, cuando lees a cualquier autor de la época o cualquier vida de la época, ¿no? Biografía, ves cómo mueren un familiar de uno, del otro. O sea, murió muchísima gente en el año 54 como consecuencia de la epidemia. Entonces, se propagaba mucho, entre otras cosas, por esa vida hacinada en las ciudades. Hay un libro de Urquijo Goitía, creo que de la Revolución del 54, pero hay otro, no sé si es un artículo o un libro, que habla sobre la epidemia del 54. Y describe cómo vivía la gente en Madrid, y a lo mejor creo que hablaba de una casa de 400 metros que vivían 200 personas, o una casa de 202 metros en Madrid que vivían 100 personas. O sea, auténticas barbaridades, cómo vivía la gente más sencilla, ¿no? Entonces, Manuel, nos encontramos una serie de ciudades en esas épocas en las que se están sumidas en un proceso de industrialización, por lo tanto cada vez llega más gente, con unas ciudades que no estaban hechas para todas estas personas que podían haber, y luego también con la creación de los ferrocarriles, que imagino que eso sería una revolución en la movilidad de las personas de unas ciudades a otras, por lo tanto. Se habla mucho de los ferrocarriles, y hay una cosa que sí que me gustaría, que tú cuando vas y viendo la industrialización de España, que como hemos dicho es más tardía por las consecuencias de la idiosincrasia, que luego también esta impronta que tuvo España, esta idiosincrasia, o la situación más bien, la tuvo también otros países, ¿no? Del contexto europeo, pero aún así la realidad de las cosas es que fue más tarde, y seguramente por lo que hemos hablado. Pero otro punto, aparte de los ferrocarriles,
que a mí me gusta mucho remarcar es no solo ferrocarriles, carreteras. O sea, es que la situación de las carreteras por la orografía española, la comunicación entre unas ciudades y otras del sur al norte era dificilísima. Y hay una cantidad ingente también de concesiones para construir carreteras. Construir carreteras no solo para que la gente suba y baje, sino también para el intercambio de mercancías, ¿no? A través de carretera, no solo de ferrocarril o de mar. Entonces, muchas veces podía haber hambruna en el sur cuando en Castilla había superávit de cosechas. Y esto era así. Entonces, estas mejoras de mercancías, de comunicaciones, hay que verlas no solo de como una persona que bien que llega rápido a Francia, ¿no? Que es lo primero que nos podemos imaginar, sino va mucho más allá. Va mucho más allá. Interesante porque estamos en una época en la que la vemos como muy obtusa o que no la entendemos bien, pero entendiendo justamente esta revolución, ¿no? Y estos momentos pues se entiende muy bien. Y todo esto además llega de la mano de personajes como el Marqués de Salamanca o como los que has ido diciendo. Volviendo al Marqués de Salamanca, Manuel. Sí. El resurgir. Casi murió una vez. Esta es una segunda muerte económica y política, entiendo que también, porque si estaba exiliado se saldría a política rápidamente, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Cómo volvió? Empezó a trabajar, lo que decías, ¿no? Empezó a trabajar con inversiones dentro de los ferrocarriles y eso empezó a darle rédito como para poder volver a meterse en el mundo de donde se había salido. El ejemplo que te contaba antes, la venta del ferrocarril a Alicante, creo que era así, de Madrid a Alicante, lo hizo por 135 millones de reales, que era una auténtica barbaridad. Más o menos ya sabemos un poco cómo se mueven las cifras, ¿no? Por lo que hemos dicho, y se lo vendía a los Rothschild por esa cantidad. Pero es que luego, como no te llegaba a decir antes, ¿no? Pero se amplió la construcción de ferrocarriles por Europa por parte de iniciativa del Marqués de Salamanca, quiero decir. O sea, salió Salamanca a conseguir concesiones ferroviarias de construcción de trenes, o de vías férreas más bien, a otros países de Europa e incluso a Estados Unidos. De hecho, dicen que una ciudad de Estados Unidos se llama Salamanca por el Marqués de Salamanca. Que de hecho hay una estación de tren en esa ciudad que efectivamente la hizo el Marqués de Salamanca, ¿no? Bueno, la empresa, ¿no? Con la que lo hizo. Por lo tanto, Manuel, volvemos a ver cómo este resurgir comienza con esta visión que tenía de empresario y de salir de nuevo de las cenizas, ¿no? De donde estaba. Sí, o sea, llegó a construir ferrocarriles en Francia, Italia, Alemania, Portugal, como hemos dicho, Estados Unidos. O sea, resurgió de sus cenizas absolutamente, no sin dejar de tener deuda todo el rato. Y toda esa deuda pues más fácil de afrontar, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo conseguía estas concesiones o cómo consiguió estas primeras concesiones después de ser una persona en el que a nivel político le habrían hecho la cruz? Bueno, es que este resurgir del Marqués de Salamanca sigue el resurgir de alguna forma de la empresa o de los negocios en España. De alguna forma, a partir de aquí, en los años 50 hasta el 64, hay una serie de cambios legislativos, entre otros en el 54, por el tema de hecho, la revolución del 54 que hace caer, bueno, no caer, sino que hace exiliarse a María Cristina y caer el gobierno de Sartorius, que era en ese momento, fue por el tema de los ferrocarriles, de la corrupción en las concesiones de ferrocarriles. Entonces, hay cambios en la ley de bolsas, en la ley de bancos, en la ley de ferrocarriles, y todo esto hace que de alguna forma no se armonice, sino que sea todo más estable, ¿no? Que sea todo más estable cuando vas a emprender. Igual que cuando te contaba lo de la constitución de sociedades, que fue para especular, provocó un cambio en la ley de sociedades en el año 48, es decir, al siguiente de la crisis. Con todo esto pasó lo mismo y se legisló, sobre todo en el bienio progresista, son estas leyes, de cara a darle un cauce más duradero a estas empresas. Por lo tanto, entonces se dejó de encontrar estas concesiones a dedo y estas concesiones que surgían igual del mundo político y pudo introducirse en concesiones nuevas después de estos cambios legislativos. No lo diría tanto así, sino que estos cambios legislativos hicieron que esas concesiones se llevasen a cabo, se llevasen a efecto, ¿no? Porque, como te digo, de los años 40, de todas las concesiones que consiguió, muy pocas se llevaron a efecto. A partir de ahí, igual que la ley de sociedades pretendía que se desembolsara gran parte del dinero para el objeto de esas sociedades, pues para que dejasen de tener ese objeto especulador, se legisló con ese sentido. En el de ferrocarriles igual, ¿no? Y todo esto provocó que esas concesiones se llevasen a efecto de verdad, ¿no? Y el Marqués de Salamanca no consiguió estas concesiones por esta ley, sino que esta ley le provocó que esas concesiones se llevasen a efecto, como digo, porque también había conseguido el Marqués de Salamanca concesiones en los 40 y no las llevó a efecto, en parte.
Bueno, Manuel, entonces entiendo que con todos estos cambios legislativos fue un momento muy fácil, el que le facilitó por lo menos la vuelta otra vez a empezar al Marqués de Salamanca en todos sus negocios y los negocios sobre todo de concesiones, ¿no? Sí, sí, sobre todo aquí en esta etapa, en lo que lo vemos es en el negocio del ferrocarril, 100%. O sea, como os digo, fuera de España, fuera de Europa y en España sigue igual. Y además le vemos con la compra, por ejemplo, de la finca de los Llanos, que está en Albacete, lo compra en el año 55. La compra del palacio de Vistalegre en Carabanchel, que son 2,5 millones. Mira, para que veáis, un palacio que había sido de María Cristina, que lo compra Salamanca, que es un palacio que está bastante bien, que lo podéis buscar, el palacio de Vistalegre en Carabanchel, eran 2,5 millones de reales, ¿no? Para que volváis a hacer un poco el cálculo de cuánto dinero estamos hablando cuando hablamos de cifras. Y este momento, Manuel, también fue el momento en el que compró su palacio, los terrenos donde luego se hizo el palacio del Marqués de Salamanca. Bueno, esto viene de atrás, porque la compra de terrenos del palacio viene de los años 40, porque antes de comprar los terrenos de las huertas de Recoletos, ¿no? Para el palacio, intenta comprar el Palacio Buenavista, el de Buenavista es, ¿no? El que está en Cibeles, que es la jefatura de Estado Mayor, creo, del Ejército ahora mismo, la Capitanía General del Ejército, en la Plaza de Cibeles, justo enfrentado al Ayuntamiento, no en la acera de enfrente, sino lo que sería En el lado opuesto. en el lado opuesto del Ayuntamiento de Madrid. Esto era un palacio que fue de Godoy, previamente. Efectivamente, y de ahí viene todo. O sea, en ese momento era del ejército, pero este palacio se lo había regalado, se lo había donado a Godoy y el Ayuntamiento de Madrid en el año 1807. Luego, al año siguiente, como consecuencia del motín de Aranjuez, se confiscaron todos los bienes de Godoy. Pero poco tiempo después, por una real orden, se suspendió esta confiscación. Pero aún así, nunca se llevó a efecto ese levantamiento. No era más que una suspensión, y se tuvieron por secuestrados sus bienes. ¿Qué pasa? Que cuando llega abril de 1844 hay una real orden para devolver los bienes a Godoy, con lo cual aquí entra Salamanca otra vez. Y Salamanca firma una compraventa con Godoy con la condición que había firmado el día anterior de que, oye, si al final yo no puedo tener la posesión de por la situación que tienes legal de confiscación o no de tus bienes, pues esta compraventa se echa para atrás, ¿no? Y efectivamente, ¿qué pasa? Pues que llega el año 46, 2 años después de haber firmado la compraventa, de hecho, más tiempo del que se habían dado para ver si se llevaba a efecto o no, y se resuelve el contrato, y con lo cual, esta es por lo que no compró el Marqués de Salamanca el Palacio Buenavista. Y de hecho, ya por rematar la parte de los bienes de Godoy, al final en la Primera República se declararon todos los bienes que estaban en disputa bienes de la nación, con lo cual no volvió a recuperar los Godoy. Pero el caso del Marqués de Salamanca es que incluso antes de llegar a resolver ese contrato de compraventa, que fue, como os digo, en diciembre del 46, ya había empezado a comprar, ya está la compraventa de los terrenos de lo que luego sería en su palacio. Pero su palacio se proyectó muchos años después. Muchos años después. De hecho, se llegó a proyectar, creo que en el 58 fue cuando inauguró el palacio, sí. En el año 58, el Marqués de Salamanca inaugura el Palacio del Paseo de Recoletos. Pero ya vemos, Vistalegre en el año 59. En el 58, el Palacio de Recoletos se inaugura. O sea, que vemos aquí un evidente resurgir, ¿no? Después de la quiebra. Pero lo mejor llega ya a partir del... O sea, en estos años ya estaba, como os digo, proyectando ese barrio, ¿no? Que antes nos hemos ido a hablar de la situación de las ciudades y tal. Y mejor porque esto venía después, o sea que perfecto. ¿Qué pasa? Que al principio, por ejemplo, tenemos evidencia de que habló con otros empresarios que incluso casi le quitan el objeto de su empresa, ¿no? Por así decirlo, de comprar unos terrenos del convento de las Salesas en Madrid, las huertas que había detrás y otros terrenos colindantes que eran unos 1.200 pies. Creo que eran, perdón, 1.200.000 pies, si no recuerdo mal. 1.200 pies es poco. 1.200.000 pies. Bueno, al final, ¿qué acabó comprando el Marqués de Salamanca entre los años 62, 59, 64? Acabó comprando 12 millones de pies.
12 millones de pies, que son alrededor de 100 hectáreas. Y esto es lo que se En lleva los alrededores de Recoletos, toda la zona del barrio Salamanca, efectivamente, que lleva su nombre por eso mismo. ¿Qué pasa? Esto le lleva a la ruina absoluta, porque en el año 64, o 65 sobre todo, hasta el 64 más o menos fue una época de alza, ¿no? Tendente hacia arriba en la economía española, por todas estas modificaciones legislativas, etc. Pero a partir del 65 se recrudece la situación, hay una economía, o sea, una crisis internacional que llega a España, un problema de crédito, las sociedades de crédito cierran y Salamanca no puede soportar sus deudas. Y además hay un punto aquí de inflexión también, que es que justo en el 66, o sea, estamos hablando que en el 65 llega la crisis, había comprado todos sus terrenos, 100 millones de hectáreas, una barbaridad de dinero, y en el 66 muere su esposa. ¿Qué pasa? Que sus hijos heredan los bienes de su esposa, que en parte decía Salamanca, no como un reproche hacia su esposa, la pobre que había muerto, sino como un reproche a la situación, porque gran parte del dinero que él había generado en el matrimonio iba a ir a sus hijos en ese momento. Con lo cual esto le llegó a repercutir, ¿no?, en su situación, que ya, si era mala, pues pasó a ser peor. Y con esto realmente lo que pasa es que ya aquí ya llega su crisis definitiva, la crisis financiera definitiva del Marqués de Salamanca. Es decir, ahora ya no consigue crédito, el crédito que consigue es privado y con unos intereses brutales, con lo cual no puede afrontar y llegó a hacer muy pocos. Llegó a incluso, él ya había comprado terrenos, en principio, con un carácter especulador. Es decir, compraba ahora los terrenos y los venderé mucho más alto dentro de unos años. Pues al final no pudo hacerlo en gran parte y construyó algún edificio, pero no pudo llevar a cabo su gran proyecto, ¿no? Vale, y Manuel, en estos últimos años, antes de esta última gran crisis y momento final a nivel económico y social del Marqués de Salamanca, ¿hay alguna anécdota interesante que puedas contar? Porque yo creo que entre medias creo que siguió haciendo de las suyas, ¿no? Sí. Mira, hay una, justo en este momento que os he dicho, de la compra de los 12.000 pies, de las 100 hectáreas del barrio Salamanca, él en su finca de los Llanos, ¿no?, que había comprado unos 10 años antes de esta anécdota que os voy a contar, se organizó una cacería que era muy típica, las cacerías en los Llanos, eran muy típicas las cacerías en los Llanos del Marqués de Salamanca y las cacerías en los Montes de Toledo de Prim, en cuanto a nivel político, militar, ¿no? Que había una Como las sonadas, las grandes cacerías de España, ¿no? De las más sonadas, entre otras, ¿no?, que había otras. Pues en una de estas, a principios del año 64, el Marqués de Salamanca organiza con algunos de los principales políticos y empresarios una cacería. Y en los periódicos es gracioso porque se dice, el principal cazado van a ser los políticos y no los bichos, ¿no? Algo similar. Y efectivamente, al poco tiempo de volver de la cacería, cayó el gobierno que estaba en ese momento y muchos de los que estaban en esa cacería pasaron a ocupar carteras en el Ministerio del Consejo de Ministros, que pasó a sustituir al anterior, ¿no? Y poco tiempo después, este gobierno que habían construido él y otros, por así decirlo, en la cacería, también cayó. ¿Y a quién culparon de su caída? En la correspondencia, no oficialmente, al Marqués de Salamanca, a Carriquiri y a otro empresario. En este momento, unos dicen que esta segunda caída, primero está la de la cacería, ¿no?, y la segunda caída del siguiente gobierno, unos dicen que fue por influencias para que María Cristina pudiese volver a España, que otros lo ponen en duda. De hecho, en la correspondencia, lo que dicen directamente, quien acusa a Salamanca es, oye, él utiliza como pretexto la vuelta de María Cristina, y esto se lo dice a María Cristina. Pero la realidad de las cosas es que ha hecho caer al gobierno por sus intereses en la empresa de los Alduides. Los Alduides era otro ferrocarril que iba de Madrid a Francia pasando por los Alduides, la orografía era mucho peor, aunque la distancia en kilómetros era menor. Esto es otra súper buena anécdota también, ¿no, Manuel? Porque esto hubo una guerra o una batalla de por dónde pasaba el ferrocarril, por dónde pasaría a Francia. Si era por Irún, como al final pasó, o si era por los Alduides, que eran, pues al final, por llamarlo de alguna manera, el lobby navarro, ¿no? O los navarros que estaban en... Eso es. Llámelo caciquismo, hoy en día se llama lobby, intereses locales. Efectivamente. Y esto fue, pues desde el año 50 y poco, como se comisionó a Carriquiri, ¿no?, el que hemos hablado varias veces, no rival, muy amigo de Salamanca, en ciertos momentos con un poco más de tensión, pero que llevaron vidas paralelas.
pues desde los años 50 y poco, como te digo, se le comisionó a Carriquiri para impulsar esa vía férrea. ¿Por qué? Pues porque les interesaba más a los navarros, lógicamente, que pasase el tren a Francia desde Madrid por Navarra. Los Alduides es una zona orográfica muy difícil, de mucha montaña, pero la realidad es que a kilometraje era menos que yendo de Madrid a Irún, que pasa por Burgos, etc. Entonces, en un momento estuvieron impulsándolo, intentando impulsarlo durante mucho tiempo, ¿eh? Y el Marqués de Salamanca tenía intereses tanto en uno como en otro. Pero hubo un momento en el que el ferrocarril de Madrid a Irún tardaba más de lo que se había establecido en un principio, y fue ahí donde intentaron impulsar por última vez, ya como último intento, este ferrocarril de Madrid a los Alduides. Y por este motivo, y como digo, por último intento ya del todo, hicieron caer a ese gobierno para influir sobre el siguiente. O sea, tú fíjate, los empresarios estaban detrás. Bueno, es que todos, militares, empresarios, políticos, están detrás de las caídas y subidas del gobierno, y luego una monarquía, en ese caso Isabel II, bastante amoldable, ¿no? Por decirlo de alguna forma, moldeable, como para hacer caso a unos y otros y hacer caer gobiernos. Y otra anécdota que te quería contar, como tengo otras dos, una curiosidad que es, cuando Isabel II, con la Revolución de la Gloriosa, ¿no? Cuando Isabel II sale de España, por patas, desde San Sebastián, que es donde está toda la corte en ese momento, gran parte de ella. Algunos, los que están desde Madrid, critican esa salida tan rápida, ¿no? Cuando todavía, bueno, pues podrían haberse quedado, haber hecho algo. Pero bueno, el caso es que salen, abandonan. Entre ellos está el Marqués de Salamanca, que fue muy criticado por otros empresarios por haber salido de esa forma. Porque se fue junto con la reina. Porque sí, eso es. Se criticó no tanto a la reina, que también, sino a todo su círculo por no haberla aconsejado quedarse en San Sebastián un poco más, intentar resistir algo, ¿no? Luego, por otro lado, esto fíjate que es curioso, porque luego, ¿qué se intentó después de la salida de Isabel II por muchos partidos? Pues la vuelta de Alfonso XII, la restauración, etcétera, ¿no? Sonará. Pues el Marqués de Salamanca, que había estado en la camarilla de alguna forma, ¿no? Bueno, con gente de confianza de Isabel II. Luego fue quien, cuando viene Amadeo de Saboya, ese rey que pone el gobierno de Prim, el Marqués de Salamanca, dicen que es el que le acogió en Madrid para acomodarle, ¿no? De alguna forma. Aunque luego también está presente en los movimientos de alfonsinos. O sea, con lo cual está en todas partes. A mí esto me parece anecdótico, por lo menos, pero... Estaba claro que los intereses del Marqués de Salamanca eran sus propios intereses. Por encima de todo, sí. Sí, por encima de todo, seguro. Y luego, otra anécdota, pero retrotrayéndonos mucho más atrás, en la época de los teatros, de la gestión de los teatros, aquí hay una curiosa también de esa faceta que tiene como de mujeriego, que es que en un teatro que en ese momento no era el teatro que él gestionaba, pero sí en una actuación que él financió, estaba una soprano que se llama Adelaida Torsi, y que, por lo visto en el camerino, pues se sobrepasó el Marqués de Salamanca. Y esto le criticaron en muchos periódicos. Bueno, en esa época tú veías la crítica en un periódico y calcaban esa crítica en el resto de periódicos. O sea, era un copia-pega literal, ¿no? O sea, no era que unos fuesen hablando con otros y cada uno lo interpretase, sino que era copia-pega literal. Pues eso pasó, ¿no? Y muchos periódicos sacaron la nota del primero que lo publicó. Y aquí Salamanca se defendió y alzó la voz en contra, en parte, o hizo alusiones a Carriquiri, a Ceriola y a Fagoaga, que eran los tres de los que hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? Que rivalizaban y tal. Y estos tres salieron en defensa no solo propia, sino también que justificaron o defendieron al Marqués de Salamanca en público y dijeron, oye, además de que yo no tengo nada que ver con esa publicación que han dicho esto sobre Salamanca, sí que es verdad que yo estuve en el camerino, esto al menos lo dijeron Ceriola y Carriquiri, estuve en el camerino con Salamanca y eso que han dicho es mentira, ¿no? Y al final Fagoaga parece que era el que podía tener más relación, pero su defensa fue que él no estaba detrás de ese periódico y que realmente sí que era amigo del editor de ese periódico, que era el conocido Boix, ¿no? Y ya como anécdotas, habría muchas más, pero yo creo que nos podríamos alargar. Y bueno, yo creo que cuando hablemos de unas cosas y otras, unos temas u otros, en el podcast acabarán saliendo de una forma u otra, porque el Marqués de Salamanca estaba metido en todos los fregados. Y Manuel, para terminar ya entonces con el Marqués de Salamanca, en el momento de su muerte, murió totalmente arruinado.
Sí, totalmente arruinado. Como te he adelantado antes, en el año 65 hubo una crisis con la que comenzó su declive, ¿no? Y aunque esta crisis fue de crédito, tanto esta como la situación política hicieron caer la bolsa, pero realmente no fue esto lo que le llevó directamente a la ruina, sino los terrenos comprados para la proyección del barrio de Salamanca, el barrio que llevaba su nombre. Y es así como el propio Salamanca, lamentándose de la situación en la que se encontraba en ese momento, dejó escrita su angustia. Y en total, más allá de los 12 millones de tíes que hemos hablado, él hablaba de 18 millones. Y estos terrenos los compró en un momento en el que realmente él no podía imaginar lo que podía llegar a venir. Y en ese momento, en el extranjero además, tanto en Estados Unidos como en otros países como Inglaterra y otros países de primer orden de Europa, otros capitalistas homólogos a Salamanca habían hecho la misma operación. Es decir, comprar terrenos donde se acabarían proyectando los ensanches de las ciudades y que eran necesarios por lo que hemos comentado y porque había una escasez real de casas y elevados precios de alquiler que al final una situación similar a la que podemos estar viviendo ahora mismo, ¿no? Y en ese sentido Salamanca fue un visionario y no iba mal encaminado y realmente estaba de alguna forma copiando, ya te digo, a sus homólogos extranjeros y había funcionado en otros países. El problema que tuvo que afrontar, entre otros, fue que el precio de sus terrenos no llegaron a alzarse en la forma que él imaginaba. Esa especulación que él había llegado a hacer con esos terrenos o a proyectar, realmente no fue así. Y se pagaban prácticamente al precio de terrenos dedicados a la agricultura. Estamos hablando de terrenos que rodeaban todo el centro de Madrid, que él nunca llegó a entender cómo a 1,5 kilómetros de sol los terrenos no valiesen más que lo que le estaban llegando a pagar, ¿no? Y para intentar evitar el bajo precio de sus terrenos, levantó edificios. Y cuando escribió este lamento, esta carta con la angustia, ¿no?, en la que estaba, tenía, según él mismo dijo, 50 casas, 50 edificios levantados y 13 hoteles. En resumen, el capital inmovilizado, difícil de hipotecar las casas que construía por la crisis de crédito. Y si lo hipotecaba, al final era por un precio que alcanzaba aproximadamente la mitad del coste que había supuesto su ejecución. O sea, y esto le llevó a la peor decisión, o a una decisión a la desesperada, por así decirlo, que era acudir a créditos de particulares por unos intereses entre un 14 y un 20%, que es una barbaridad. Sobre todo encontrándose en esta situación, era casi su ejecución definitiva, ¿no? Y ante esta situación, no pudo llegar a afrontar. Finalmente tuvo que vender los valores en bolsa, los inmuebles, las obras de arte, que por cierto, las obras de arte eran de su colección pictórica, que era una de las pinacotecas más importantes del Madrid de la época. También su librería, todos los libros, que también eran una colección muy importante, y otras tantas cosas, ¿no? Y todo esto se resume en la caída definitiva de Salomón. Es decir, murió con una deuda total por una cantidad muy sustancial, que es que todo el caudal hereditario era de más de 6 millones de deuda. Que esto con las cifras que hemos hablado a lo largo de la conversación, más o menos os podéis hacer una idea de lo que suponía tener una deuda, de lo que es el caudal hereditario de más de 6 millones de reales. Y con esa deuda, y con 72 años, acabó falleciendo el marqués de Salamanca el 21 de enero de 1883 en el Palacio de Vistalegre. El Palacio de Vistalegre es un palacio que todavía, incluso hoy en día, creo que se puede llegar a visitar. Había sido de María Cristina previamente y fue como el último reducto que pudo mantener el marqués de Salamanca. Y está en Carabanchel, en Madrid. Muy bien, Manuel, pues yo creo que con esto al final hemos encontrado, o por lo menos sacado de esta historia perdida, ¿no?, o desconocida, al Marqués de Salamanca, una persona que empezó su historia y su carrera realmente muy vinculada a la historia de España con Torrijos, el que murió una vez en vida y luego no murió, que estuvo enfrente de grandes cambios industrializadores dentro de España, en el que se arruinó en varias ocasiones, y estuvo muy vinculado a caídas de gobiernos. Un personaje
súper relevante para la historia de España del siglo XIX, el que yo creo que por lo menos contando estas anécdotas, estas historias con un poco el hilo conductor que hemos ido teniendo, pues se le podrá conocer un poco más. ¿Qué libros nos recomiendas que podamos leer o dónde crees que podemos sacar más información sobre el Marqués de Salamanca, entendiendo que posiblemente te has leído prácticamente todos los libros que hay escritos sobre él e incluso muchísimas cartas que se escribían unos con otros, ¿no? Sí, bueno, he de decir que libros como tal no hay tantos, monografías sobre el Marqués de Salamanca. Sí que recomendaría dos en cuanto a rigurosidad. Sobre todo uno, el de Torrente Fortuño, aunque lo centra mucho en su perspectiva o su faceta bolsística, atina mucho, porque coteja muchas fuentes y es todo con fuente primaria y a mí me gusta mucho porque te aclara bastantes leyendas como algunas de las que hemos contado que son leyendas. Luego está Hernández Girbal, que ayudó a que esas leyendas se propagasen antes de que Torrente Fortuño pudiese corregirlas, ¿no? Porque es un libro con muy buenas fuentes primarias, pero que a las leyendas les da cabida e incluso incluye conversaciones en el libro que lógicamente se inventa. O sea, no lo llega a novelar, es un libro que se basa en fuentes, pero tiene una parte pues inventada seguro, ¿no? Y luego hay novelas sobre el Marqués de Salamanca, pero sobre todo también yo recomendaría memorias a los que os gusta el siglo XIX, memorias de aquella época como Fernández de Córdoba, Ramón de Santillán, que lo hemos contado, ¿no? El Marqués de Miraflores, todos estos hacen alusión de alguna forma, de una forma u otra, al Marqués de Salamanca. Y ya luego, pues, novelas, pues te puedes ir desde Benito Pérez Galdós hasta actuales, pues creo que una tataranieta del Marqués de Salamanca hizo una novela que se llama Mi lucha por una nueva España, o El camino de hierro. O sea, hay varios. Y luego también otro muy bueno, y disculpa que se me ha olvidado, es el que escribió el conde de Romanones sobre Salamanca. Se llama, creo, si no recuerdo mal, Salamanca Gran Señor. Muy bien, Manuel, pues yo creo que con todas estas fuentes se ve claramente lo que te has leído, lo que has podido estudiar del Marqués de Salamanca, y no solo del Marqués de Salamanca, sino de este siglo espectacular. Yo creo que lo dejamos aquí. Posiblemente vayamos en nuestro siguiente podcast hacia una persona también que sí que es bastante conocida, que es Prim, ¿no? Pero nos queremos centrar en el momento de su muerte. Un momento confuso, un momento en el que ha habido muchas especulaciones y bueno, pues contaremos un poco la vida de Prim, porque también es otra vida para escribir un libro y que no te puedes creer que exista un personaje o personajes parecidos a este, y el momento de su muerte al final está muy vinculado también a la historia de su personaje, porque fue, pues eso, de película también, ¿verdad? Seguro, de película 100%, como Salamanca o más. Pero es que lo interesante del siglo XIX es que hay muchos más como estos, muchos más, de los que me encantaría hablar, aparte también de hablaros de los contextos concretos, pues como has dicho al principio del podcast, de la guerra carlista, o de las guerras carlistas, ¿no? De Isabel II, de acontecimientos más conocidos o importantes, pero también de estas personas que son auténticas vidas de película, efectivamente. Muy bien, Manuel, pues yo creo que con esto lo dejamos aquí. Ha sido un placer hacer este primer podcast junto contigo y esperamos que os haya gustado mucho y que hayáis disfrutado de esta historia olvidada y de esta vida olvidada del Marqués de Salamanca. Muchas gracias, Rodrigo.